actual sin estudiar de este tema. Esta es la agenda que voy a manejar el día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre la neurobiología del dolor neonatal, entendiendo que un mito común que estuvo presente hasta los años 80 era que los pacientes, los neonatos, no sentían dolor. Esto los exponía a procedimientos altamente invasivos, incluso cirugías sin analgesia y anestesia apropiados. No fue sino hasta 1980 cuando varios estudios clásicos pudieron identificar que pues esto no era cierto, y acá se empezó a utilizar los protocolos de sedación y analgesia en los recién nacidos. Como vemos en las UCIs neonatales, los bebés están expuestos a múltiples procedimientos dolorosos. Se ha visto que en promedio entre 7.5 y 17.3 procedimientos a los cuales están expuestos los bebecitos por día, y la mayoría de estos procedimientos van a generar un dolor que es de moderado a severo. Por acá tenemos los procedimientos más comunes que se realizan de forma muy frecuente, como las venopunciones, la succión del tubo endotraqueal, las intubaciones, las inserciones de catéter, que son prácticas que realizamos día a día y que generan un impacto en nuestros pacientes. Esto asociado a todo el estrés ambiental que implica una UCI, con el exceso de ruido, la iluminación intensa y la manipulación repetida por los profesionales de la salud. Entonces, ¿qué tenemos y qué se ha estudiado con respecto a las bases neurobiológicas del dolor en los neonatos? Que ellos poseen circuitos nociceptivos que son funcionales, como lo veremos a partir de las 20 semanas, pero son funcionalmente inmaduros. Esta inmadurez genera un desequilibrio entre los procesos excitatorios e inhibitorios, que genera un aumento en la señalización nociceptiva del sistema nervioso central. Como lo veremos, ellos tienen alta capacidad pues para sentir dolor, pero poca capacidad para modularlo. Dolor, y esto estaba muy relacionado con la mielinización incompleta de las fibras nerviosas. Sin embargo, ya se conoce que las fibras, sobre todo las fibras tipo C, son fibras que no se encuentran mielinizadas incluso en el adulto y que son capaces de transmitir impulsos dolorosos. En el neonato hay ciertas particularidades, como son que la conducción, a pesar de que es más lenta, se encuentra más concentrada porque tenemos un cuerpo más pequeño y hay más concentración de fibras musculares por cada parte pues corporal, y esto se compensa además con una distancia neural más corta que pues permite un circuito del dolor pues funcional. Por tanto, al tener una alta densidad de fibras nerviosas condensadas en un solo lugar, pues hay mayor sensibilidad para el estímulo táctil y doloroso. Con respecto a los neurotransmisores ocurre algo particular. Aquellos neurotransmisores que generan una inhibición de las señales dolorosas, como son la noradrenalina, la glicina, los endocannabinoides, se encuentran disminuidos, y por el contrario, los neurotransmisores excitatorios del dolor se encuentran aumentados. Y en las primeras semanas de vida, hasta las 42 semanas de edad postnatal, tenemos que el neurotransmisor GABA, que normalmente es inhibitorio, se comporta como excitatorio en la primera semana de vida. Este activa los receptores NMDA, que se encuentran aumentados en el asta dorsal hasta las 42 semanas, haciendo que estímulos que generalmente no son nocivos y los estímulos nocivos se sientan con mayor intensidad en los bebés. Además, a nivel de la médula espinal, como les decía, las vías ya están perfectamente establecidas anatómicamente desde las 20 semanas de gestación, y tienen otra particularidad, que en las primeras semanas de vida hacen un fenómeno que se llama el WINAP, donde tienen un umbral del dolor que es mucho más bajo y hay una mayor sensibilidad a los estímulos nocivos e inocuos. Además, lo que les mencionaba, que todas estas vías de inhibición del dolor se encuentran inmaduras, lo cual hace que puedan percibir el dolor, pero no puedan modularlo de forma adecuada, y esto ocurre hasta las 46 o 48 semanas postnatales. Además, la corteza, el tálamo y todo el sistema límbico implicado en el dolor y en las emociones están bien formados también a partir de las 20 semanas, y esto pues se ha demostrado mediante evaluación electroencefalográfica, mediante los cambios fisiológicos que se producen y mediante las respuestas conductuales al dolor. Así que este mito pues ya es cosa del pasado. Entonces, ¿cuál es el impacto del dolor en el neurodesarrollo y por qué estamos hablando de este tema? Se ha encontrado que
Principalmente el cerebro prematuro tiene ciertas células que son más susceptibles a los procesos dolorosos, lo cual hace que haya más procesos de excitotoxicidad, estrés oxidativo e inflamación. Todo esto lleva a que las exposiciones repetidas al dolor generen más adelante una microestructura cerebral que se encuentre alterada. Hay cambios en los niveles de las hormonas del estrés, lo cual va a repercutir en el desarrollo cognitivo, motor y conductual que se va a ver más adelante. Entonces, a largo plazo, ¿qué podemos esperar? Que todo este dolor repetitivo e incontrolado, tanto en bebés a término como en pretérminos, va a afectar su percepción del dolor posteriormente en la infancia. Van a ser niños que posiblemente tengan más proyección hacia dolores más difíciles de tratar, dolores crónicos. También se ha visto perjudicada la cognición, la función motora y el desarrollo cerebral de los pacientes a largo plazo. Este es un estudio, es una gráfica donde ya se ha evaluado funcionalmente mediante resonancia magnética cómo el tamaño del tálamo de los bebés que han sido expuestos a mayor dolor se disminuye. Por acá vemos una gráfica de causa-efecto donde hacia el eje horizontal podemos evaluar cuál es la cantidad de estímulos dolorosos a los cuales ha sido expuesto el paciente y cómo esto disminuye de forma sustancial el tamaño del tálamo. Así que a mayor exposición al dolor, pues menor tamaño del tálamo, que es una estructura esencial para toda la nocicepción y las emociones más adelante. Entonces vamos a empezar ya entrando en el tema a definir qué es la sedoanalgesia. Entonces tenemos que la sedación inicialmente es un estado que es inducido por fármacos en la cual hay una reducción controlada del estado de conciencia. Tiene como objetivo disminuir toda la sensación de ansiedad y de malestar que se genere por los procedimientos, permitiendo pues su tolerancia sin pérdida completa de la conciencia y en lo posible preservando los reflejos protectores de la función y la función respiratoria. Sedación no es igual a analgesia, y esto es algo muy importante. Podemos tener un paciente que esté dormido, pero igual va a estar sintiendo el dolor, así que los efectos que queremos lograr de neuroprotección no se van a así estemos utilizando sedación y pues siempre proporcional al grado de sedación que queramos lograr, pues así mismo va a tener que ser la monitorización que realicemos. Con respecto a la analgesia, este es un estado en el cual se produce una supresión o una disminución de la sensación del dolor mediante intervenciones ya sea farmacológicas o no farmacológicas que no alteran la conciencia y que también influyen en el componente sensorial y afectivo que tiene el dolor. Acá los aspectos clave es que el dolor, al ser una sensación muy subjetiva, que influye no solamente la parte sensorial, sino también la emocional, debe ser tratado de forma individualizada y multimodal. Y puede ser de forma farmacológica como no farmacológica. Con respecto a las indicaciones, digamos que acá solamente les voy a dar algunos de los ejemplos porque acá es importante prever cuál es, según nuestro conocimiento de la condición del paciente, de qué tan dolorosa es esa condición y de qué tan doloroso es el procedimiento que voy a realizar, pues vamos a administrar analgesia y sedación. Todas estas indicaciones están soportadas por unas guías. Les traigo acá que pues no son guías exclusivas para neonatología, aún no hay guías muy claras para neonatos, sin embargo, pues acá nos brindan algunas recomendaciones donde tenemos que, vamos a hacer como un manejo escalonado según sea la intensidad de lo que vayamos a realizar, si es doloroso o no. Bueno, entonces para los procedimientos mínimamente dolorosos vamos a tener las medidas no farmacológicas como lo son la succión, no nutritiva, el contacto piel con piel, la lactancia materna, y para procedimientos y entidades que son mucho más dolorosas como por ejemplo la ventilación mecánica, pacientes en enterocolitis, pacientes que estemos con algún neumotórax, pues acá ya vamos a utilizar medidas farmacológicas. Dentro de las estrategias no farmacológicas lo traigo acá porque deberían ser las estrategias elegidas de primera opción para todos nuestros pacientes. Sin embargo, pues mi revisión no se basa, me voy a basar más en las medidas farmacológicas. Tenemos la succión nutritiva,
la lactancia materna, la succión de glucosa, el masaje y el contacto piel con piel que deberían implementarse en todos nuestros pacientes. Acá la evidencia que respalda que estas intervenciones realmente sí funcionan, siendo la succión de sacarosa no nutritiva que se ha visto que reduce en mayor proporción pues, el dolor. Con respecto a las estrategias farmacológicas, nos hacemos la pregunta si existe algún fármaco ideal para la sedanalgesia y realmente pues no existe ningún fármaco ideal, ningún protocolo ideal. Todo lo que vayamos a realizar debe ser primero midiendo la intensidad prevista del dolor, la enfermedad, de la gravedad ante la cual nos enfrentamos, siempre realizando una evaluación muy objetiva mediante la medición con escalas validadas y buscando las mejores estrategias para la elección de los fármacos. Estas estrategias para la elección de los fármacos, recordemos que esto es algo que debe ser individualizado, no es el mismo medicamento que me sirve para un paciente, se lo va a poner a otro, siempre evaluando el perfil de riesgo-beneficio. Los pacientes pueden tener una alta variabilidad de los requerimientos, incluso en varios momentos de su enfermedad, y pueden haber otros factores como aquellos pacientes que están conectados a terapias extracorpóreas, la misma genética del paciente o las disfunciones orgánicas con las que nos enfrentemos que puede alterar toda esta farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos, también tener en cuenta las interacciones medicamentosas y tener como otro aspecto la analgesia intervencionista mediante los bloqueos para eventos como muy específicos. Dentro de los analgésicos, por acá les traigo una listica, un cuadro donde podemos ver cuáles son los que más vamos a utilizar en las unidades neonatales, como son la morfina, el fentanilo, el paracetamol y el remifentanilo, y ya vamos a evaluar los estudios que tenemos con respecto a la evidencia. De los más utilizados y realmente los más soportados por la evidencia es el uso de morfina. Este es de los que más se ha estudiado, el que más tiene estudios. En este, digamos que como ya vamos a ver, ningún medicamento es perfecto, todos tienen efectos adversos que hay que vigilar. Sin embargo, en este estudio, en esta revisión sistemática, se pudo concluir que la morfina, al hacer el seguimiento de los pacientes a 8, incluso 9 años después de su uso en las unidades neonatales, no se encontraron mayores efectos a nivel neurológico, en el desarrollo conductual, cognitivo y en las funciones ejecutivas. Incluso le brindan algunas propiedades de neuroprotección que aún están pues por evaluarse y se concluye que más que la morfina, el motivo por el cual se llevó a la utilización de la morfina fue lo que desencadenó, pues, o es lo que tiene mayor impacto pues, en el neurodesarrollo de nuestros pacientes. En este Scoping Review vemos cómo la morfina acá tiene 34 estudios en los cuales, pues, como ya les dije, hay riesgos. Acá en 3 de estos ensayos clínicos se evidenció un riesgo aumentado de mortalidad. Sin embargo, y para tener en cuenta, en la interpretación se incluyeron pacientes en cuidados paliativos, lo cual pues aumenta la mortalidad acá claramente. A nivel respiratorio no hubo mayores eventos consistentes con la ventilación mecánica y desenlaces como el neumotórax o la displasia broncopulmonar. A nivel cardiovascular hubo como una evidencia controvertida, algunos ensayos clínicos mostraron un aumento de la hipotensión, otros bajaron la frecuencia cardíaca. Sin embargo, los resultados no fueron diferentes al uso o al compararla con otros medicamentos como el fentanilo o el remifentanilo. A nivel neurológico, solo un ensayo clínico de estos 34 mostró que había un aumento en la hemorragia intraventricular, la leucomalacia o la muerte, pero acá eran pacientes muy chiquitos de 27 a 29 semanas donde posiblemente otros factores influyeron en estos resultados. A nivel gastrointestinal infeccioso, realmente pocos resultados y más bien inconsistentes. La retención urinaria ocurrió sí, pero de forma rara y no fue confirmada pues, en estos ensayos clínicos. Con respecto al fentanilo, que es el segundo fármaco que más se ha estudiado en este Scoping Review, también encontramos 17 estudios donde se comparó la administración intravenosa, ya sea en infusión continua o en bolos, y se comparó con la administración de otros medicamentos como fue el midazolam o la dexmedetomidina. Acá que encontramos
Realmente también es un medicamento seguro, no aumentó la mortalidad, no se encontraron mayores efectos a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular sí se encontró una disminución leve de la frecuencia cardíaca, a nivel gastrointestinal y tampoco presentó mayores efectos. Este no presentó mayor síndrome de abstinencia que el placebo, presentó incluso menos que la morfina, pero más que otros medicamentos como la dexmedetomidina, así que pues también es algo a tener en cuenta con este medicamento. Con respecto al paracetamol, bueno, siempre se nos ha dicho o siempre se había dicho que el paracetamol era una opción muy segura, con pocos efectos adversos, pero esta evidencia o esto está hasta ahorita debatido, ya que los estudios que les voy a mostrar sí han encontrado evidencia de daño en el neurodesarrollo. En esta revisión sistemática, donde se incluyeron 3.096 artículos, solo 52 de esos estudios encontraron evidencia experimental directa que vinculaba el paracetamol con efectos adversos. ¿Qué se encontró? Que en modelos animales el desarrollo cognitivo sí es muy sensible al paracetamol, sobre todo cuando se administra en etapas tempranas, pero a pesar de que se estudiaron muchos artículos, pues hay unas limitaciones bastante importantes, como fue que en la mayoría solamente se hizo un seguimiento 48 horas después de su administración, ningún estudio de esto se evaluó el desarrollo neurológico a largo plazo y solo hay evidencia sólida para decir que pues solamente no hay hepatotoxicidad de forma aguda cuando se utiliza según las indicaciones. Mientras que esta es una revisión un poco más reciente del año 2022, una revisión sistemática donde se evaluaron 16 artículos. Acá sí encontraron que en todos los artículos, en todos los estudios que fueron incluidos, hubo evidencia clara de el uso de acetaminofén con alteraciones en el neurodesarrollo. Dentro de estos, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, alteraciones en el lenguaje y la función ejecutiva y la conducción, así que este no es un medicamento inocuo. Y el mensaje acá es que a mayor exposición, mayor dosis y mayor frecuencia, pues hay más fuerza de asociación con respecto a los eventos adversos. Entonces acá, ¿cuál es el mensaje? A pesar de que este es un medicamento que nos han dicho que es inocuo, realmente si tenemos medicamentos que han mostrado un mejor perfil de seguridad, pues realmente no debería ser nuestra primera línea a la hora del manejo analgésico. Con respecto a la sedación, pues los medicamentos, las guías actuales también nos buscan, nos evalúan, nos proponen un nuevo enfoque farmacológico basado en que se realice una sedación ligera con siempre acompañada de los analgésicos, evaluándola siempre mediante escalas validadas, ya que la sedación profunda va a implicar mayor riesgo de deterioro físico o mental y retrasa y por tanto va a comprometer la recuperación completa del paciente. Entonces, dentro de las recomendaciones actuales que tenemos o que nos brindan en general las guías, reducir el uso de benzodiazepinas, sobre todo cuando se utilizan en infusión continua, considerando altamente las dosis y la duración del tratamiento, es decir, que no escogerlas de primera línea, idealmente no en infusión continua y en esquemas muy cortos. Como alternativa han aparecido los sedantes que son los agonistas alfa como la dexmedetomidina, la cual se ha visto como una alternativa eficaz, sobre todo en pacientes en estados postquirúrgicos, y como alternativa a esta dexmedetomidina, la clonidina, que también puede ser una alternativa eficaz para la sedación y más económica que la dexmedetomidina. Entonces, por acá se encuentra como la tablita con respecto a las dosis, las principales indicaciones, los tiempos de inicio de los medicamentos. Acá es súper importante tener en cuenta que la dexmedetomidina es un medicamento que inicia muy lento, y su efecto dura bastante tiempo, así que si vamos a hacer un procedimiento corto, pues realmente no sería como lo indicado, sino que acá pues tendríamos que buscar como otras opciones y medicamentos como el midazolam, la ketamina y el propofol, que tampoco son nuestra primera línea para la administración pues, o para la sedación en estos pacientes, pues tienen un inicio de acción más rápido, pero también pues en neonatos el tiempo de la finalización del efecto pues es mucho más prolongado. Entonces, con respecto a la evidencia que tenemos, la dexmedetomidina se evaluó en este metaanálisis donde se incluyeron 609 neonatos,
se evaluaron en total 7 estudios y ¿qué se encontró? Que en aquellos pacientes que eran sometidos a hipotermia y que se sedaban con dexmedetomidina, había una aparición menor de nuevos eventos convulsivos cuando se comparaban con el grupo control. Acá pues obviamente hay que tener precaución. Estos fueron estudios que tuvieron una alta heterogeneidad, pero es una luz pues para los pacientes, para tener otras alternativas de neuroprotección en nuestros pacientes. También se evaluó o pues se pudo concluir que también había una preservación de las funciones respiratorias y gastrointestinal, lo cual es bastante alentador en este grupo de pacientes. Este otro estudio es un estudio pequeño, es un estudio retrospectivo, solamente se incluyeron 30 pacientes, sin embargo, pues es una población muy específica y muy escasa para los estudios. Todos fueron pacientes menores de 30 semanas o menores de 1.500 gramos que estaban intubados, en los cuales se hizo que la mitad de ellos recibieran dexmedetomidina y otros 15 no recibieron ese medicamento. Y acá lo importante de este estudio es que se pudo realizar un seguimiento a los 6 meses y a los 2 años con escalas validadas en neurodesarrollo para evaluar cuál era el desenlace de estos pacientes. ¿Y qué se encontró? Bueno, dentro de las características sociodemográficas básicas tenemos que la edad gestacional y el peso al nacer entre ambos grupos no mostró pues diferencias significativas. Vemos cómo la edad gestacional eran niños tan pequeños como 25 semanas y como 750 gramos de peso, lo cual pues es bastante importante para este estudio. Adicionalmente, las escalas de severidad al ingreso de estos pacientes a la UCI, pues no difirieron tampoco entre ambos grupos y que resultados como o patologías como la hemorragia intraventricular grado 3 y 4 también estuvo muy similar entre ambos grupos, por tanto los resultados no neurológicos a largo plazo no van a ser secundarios pues a estas entidades y no van a influir para evaluar pues el resultado de dexmedetomidina. ¿Y qué se encontró? Realmente la mediana de uso de dexmedetomidina fue acá tan larga como 30 días con una mediana de dosis inicial de 0.3 microgramos por kilo hora y el resultado principal mediante las escalas de neurodesarrollo no mostró diferencias significativas entre los grupos de control y dexmedetomidina, lo cual pues nos da que no es inferior la dexmedetomidina para la sedación y por el contrario nos brinda neuroprotección para nuestros pacientes. Por acá, más estudios que se han realizado de este medicamento. Realmente la evidencia actual es creciente, con pocos efectos adversos. Obviamente no está exenta. Se han evaluado, se han encontrado pues, en algunos estudios bradicardia e hipotermia y en algunos pacientes o en algunos estudios la falla del tratamiento que hace que migremos a otro medicamento, otra sedación, pero al hacer el análisis juicioso podemos encontrar pues que se administraron dosis muy bajitas. Entonces pues digamos que aún no falta como un consenso para llegar a una dosis que sea pues efectiva para los pacientes y actualmente hay un Cochrane que se encuentra en curso en el cual pues se busca evaluar cuáles los beneficios y los daños del uso de este medicamento en comparación con opioides y placebo para proporcionar la sedación. Por tanto, pues estamos en espera de estos resultados para tomar decisiones pues más con mayor firmeza. Con respecto al uso de la clonidina, que también les mencionaba que es una opción que podría considerarse, digamos que este estudio se realizó en 120 pacientes, acá menores de 18 años, todavía no hay estudios solamente de clonidina para neonatos exclusivo, acá sí se incluyeron neonatos, sin embargo, pues no fue exclusivo de ellos, se evaluó en pacientes que estuvieran ventilados al menos durante más de 12 horas y que se encontró realmente que cuando se comparó con el midazolam, las tasas, no hubo una inferioridad de la clonidina con respecto al midazolam para lograr las tasas adecuadas de sedación y realmente el tiempo para la analgesia fue muy similar entre ambos. También el síndrome de abstinencia pues fue menor claramente en la clonidina. Necesitaron los pacientes que recibieron midazolam mayores intervenciones para este síndrome de abstinencia. Lo único es que sí, pues aquellos pacientes que recibieron clonidina pues requirieron un poco más de soporte inotrópico con respecto a los que recibieron pues midazolam.
En este otro estudio también se realizó en 186 pacientes, también pediátricos, no exclusivo de neonatología, cómo era el comportamiento hemodinámico de los pacientes que recibían la clonidina, porque esta es como la mayor preocupación con este medicamento, la bradicardia y la hipotensión, donde al compararlo con medicamentos como el midazolam, vemos como acá cuando se inicia la infusión se logra al evaluarlo con el BIS podemos encontrar que se logran adecuados niveles de sedación, las presiones sistólicas, diastólicas y medias se mantienen a lo largo del tiempo y las frecuencias cardíacas también se mantienen, o hay como un descenso, pero posteriormente pues se mantienen como estables. Se presentan claramente eventos de bradicardia y de hipotensión en algunos pacientes, lo cual pues todavía nos limita un poco con su uso, pero pues hay más estudios que se están desarrollando para la evaluación. Acá en este estudio se hizo la comparación con midazolam, que es el punteado negro oscuro, y el comportamiento de la clonidina, donde vemos que sí, efectivamente, pues hay un tiempo, hay una caída un poco mayor de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, al evaluar las presiones son muy similares los comportamientos de midazolam y clonidina, y pues es interesante porque este sí es un estudio neonatal que se hizo principalmente en pacientes con cirugía cardiovascular. Así que pues tenemos también algunos resultados prometedores. Obviamente hay que evaluarlo muy bien, hay que hacer las decisiones individualizadas para poder pues definir un medicamento u otro. Midazolam, ¿qué tenemos y por qué no lo recomendamos de primera línea? Digamos que este es un estudio, una revisión que se hizo con bebés, con neonatos, donde se incluyeron 3 estudios y al comparar midazolam con placebo, pues realmente no hubo diferencias con respecto a la hemorragia intraventricular, tampoco con la mortalidad, tampoco con los días de ventilación, ni con el uso de oxígeno suplementario. Sin embargo, el uso de midazolam sí aumentó de forma significativa las días de estancia en UCI y por tanto todo lo que esto implica. Los más días de estancia en UCI, más posibilidad de infección y por tanto pues al compararse pues con el grupo placebo sí hubo como 5.4 días más de diferencia de estancia hospitalaria. Al compararse con la morfina, realmente se encontró que sí había diferencias con respecto al desarrollo neurológico 28 días, a los 28 días de la edad postnatal. Los pacientes tenían un riesgo aumentado, un riesgo desfavorable de tener hemorragia intraventricular o leucomalacia periventricular, los que usaban midazolam versus los que utilizaban morfina. Entonces, pues digamos que acá la evidencia o los estudios fueron muy heterogéneos, por tanto estos resultados digamos que también se deben evaluar de forma muy cuidadosa. Acá pues lo que nos concluyen los autores es que los eventos neurológicos adversos posiblemente pues fueron secundarios o fueron de etiología multifactorial. Sin embargo, pues cada día hay más evidencia que nos apoya que este midazolam no debería ser como de primera línea. Con respecto a la monitoría de la analgesia y la sedación, esto es súper importante, siempre utilizando escalas validadas para evaluar la profundidad de la sedación que estamos utilizando y la efectividad de nuestros métodos. Entonces, por acá hay múltiples escalas validadas, demasiadas realmente, en las que más encontré que hay estudios en la Conforneo, la escala de dolor de recién nacido, el perfil del dolor del prematuro revisado, los cuales pues son como, la idea con ellas es adaptar una, conocer una muy bien, no hay que conocérselas todas, siempre tener a la mano una con la cual nos sintamos confiados para poder realizar la evaluación juiciosa de nuestros pacientes. Hay nuevos métodos para la monitorización del dolor y la sedación, realmente se han estudiado tecnologías para poder evaluar el dolor en ellos, acá basados en que la incomodidad, el estrés y el dolor genera cambios en el control autónomo, principalmente a nivel cardiovascular, donde se genera un aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, dilatación pupilar y aumento de la respuesta galvánica cutánea. Para esto se ha evaluado este dispositivo
que es el MIP, en el cual pues se evalúa cuál es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y se ha visto que este tiene una precisión para determinar el dolor hasta en el 73.2% de los pacientes. Sin embargo, todavía hay muy pocos estudios en pediatría y se requiere pues de mayor validación. Existen otros métodos como el electroencefalograma o el índice de vía espectral, que es muy utilizado en la anestesiología y en pacientes adultos. Sin embargo, en pacientes pediátricos y sobre todo en pacientes neonatos, pues todavía hay una literatura que es escasa y se necesita de mayor validación. Así que la herramienta que tenemos ahorita es una herramienta básicamente clínica que podemos tener a la mano para poder evaluar a nuestros pacientes. ¿Son útiles los protocolos? Realmente, pues, esto es una pregunta retórica. Los protocolos, pues, de sedación serían ideales para tener en cada unidad neonatal. Realmente se ha visto que los protocolos disminuyen los retrasos en la incomodidad del paciente, aumentan la monitorización sistemática de complicaciones como el síndrome de abstinencia iatrogénica, el delirio, y aumentan la colaboración interprofesional. Estos obviamente no, los protocolos, a pesar de que son una guía, no deben ser estándares rígidos para el manejo de los pacientes, siempre se deben ajustar a la evaluación clínica, a la necesidad del paciente y al plan terapéutico. Y acá uno de los tantos estudios que hay sobre protocolos donde se evalúan los protocolos de desmonte de sedación para el destete de la ventilación mecánica. Acá se incluyeron 182 niños pediátricos. Acá se encontró que a mayor tiempo de sedación, a mayor sedación, mayor profundidad de sedación, había mayor tiempo de destete de la ventilación mecánica, había, como vemos acá, en los scores de sedación, que a mayor profundidad, pues la mediana de los días de destete va a ser mucho mayor, va a haber mayor variabilidad, e incluso pacientes pueden durar hasta 15 días en ventilación mecánica cuando hay unas sedaciones más profundas. Con respecto a los efectos adversos de la pseudonalgesia, les dije, estos no son medicamentos inocuos. Acá la metodología que voy a utilizar es una metodología de semáforo, donde para los analgésicos, digamos que vamos a utilizar con precaución los medicamentos como son la morfina genera depresión respiratoria, hipotensión, en algunos casos retención urinaria. Sin embargo, pues es la que se ha visto con mejor perfil a nivel neurológico, con pocos efectos confirmados a largo plazo en el neurodesarrollo, por lo cual debería ser nuestro analgésico de referencia en las UCI neonatales. El fentanilo, que a pesar de que también tiene un buen perfil de riesgos, pues no está exento, genera rigidez torácica, también genera mucho síndrome de abstinencia, pero requiere de muchos más estudios en la etapa neonatal. El paracetamol, ya les dije, es un medicamento bien tolerado, en general seguro, pero sí se asocia con desarrollo neurológico a largo plazo. Riesgos del neurodesarrollo ya definidos a largo plazo, medicamentos como el remifentanilo, que va a ser útil sobre todo en procedimientos, no debería ser pues nuestra primera línea, son medicamentos que se utilizan mucho sobre todo en anestesiología, pero no deben ser los ideales para infusiones prolongadas, y de muy alto riesgo también nos mencionan los AINES, ya que en estos pacientes pues por toda su farmacocinética y dinámica generan más lesión renal, lesiones gastrointestinales, eventos hemorrágicos que deben utilizarse pues de forma muy selectiva para el dolor en neonatos. Con respecto a los sedantes, lo mismo, utilicé la metodología por semáforos, donde el perfil más favorable hasta el momento es con la dexmedetomidina, donde se producen pocos efectos adversos como la bradicardia y la hipotensión, los cuales van a ser dependientes de la dosis, pero incluso la evidencia nos muestra un potencial neuroprotector. Uso con precaución la clonidina, por lo que ya les mencionaba, aún faltan estudios, puede generar hipotensión e hipertensión de rebote. Puede ser una buena alternativa como coadyuvante. No se han encontrado hasta ahora efectos a largo plazo claros, pero pues se requieren más estudios para evaluarlo. ¿Qué riesgos del neurodesarrollo? Claramente el midazolam genera a corto plazo más hipotensión, más hipoventilación. Cuando se administra en bolos genera una disminución del flujo sanguíneo cerebral y se ha asociado a peores desarrollos
peores desenlaces cognitivos. Y de muy alto riesgo de uso que debe ser muy selectivo, los manejos con ketamina y con propofol, los cuales no van a ser de primera línea para nuestros pacientes en las unidades neonatales. Es imposible que yo les hable de todos estos medicamentos sin hablarles de una complicación que se ve muy frecuentemente, que es el síndrome de abstinencia iatrogénica. Entonces tenemos que, hay que diferenciarla muy bien de otros conceptos que aparecen con el uso de los medicamentos sedantes, principalmente opioides y benzodiazepinas, como son la dependencia. La dependencia es una entidad que aparece con el uso del fármaco, realmente es una adaptación fisiológica del cuerpo con el uso prolongado. Realmente pues esta no es una complicación, sino que es un evento esperado con el uso de estos medicamentos. La tolerancia es un efecto que se da con el uso prolongado, pues al decir prolongado más de 5 días, de principalmente opioides y benzodiazepinas, en los cuales aparece una disminución del efecto con el tiempo, en la cual para lograr un mismo efecto el paciente va a requerir de mayores dosis, y es un evento que puede ocurrir de forma esperable en la UCI. Pero el síndrome de abstinencia va a ser provocado no por la administración del fármaco, por la retirada del fármaco y sobre todo cuando se retira de forma abrupta. Acá aparecen los síntomas tras la suspensión rápida. Acá se produce todo un desbalance autonómico y neurológico del paciente con la aparición de taquicardia, irritabilidad, diarrea, y lo más importante es que es prevenible con el destete progresivo de los medicamentos. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay? Pues el uso de los medicamentos, claramente, los opioides, las benzodiazepinas y la dexmedetomidina, que también lo genera. La duración de la infusión, más de 5 días de midazolam, con la dexmedetomidina puede aparecer incluso después de 48 horas, y hasta ahora no hay como unos datos adecuados para cómo realizar el desmonte de este medicamento, y también por las dosis acumuladas altas, donde tener más de 166.7 miligramos por kilo acumulado de morfina o más de 60 de midazolam, pues nos puede desencadenar esta entidad. Otros factores que pueden ser modificables para la aparición del síndrome de abstinencia: la elección de fármaco. La morfina es la que tiene la menos posibilidad del desarrollo. El uso de múltiples sedantes pues puede incrementar el síndrome de abstinencia, y cuando se realiza la reducción gradual diaria de más del 20% de la dosis inicial. Para esto es muy importante acá identificarlo. También hay escalas validadas para neonatología para evaluar el síndrome de abstinencia neonatal. Por acá pues les dejo las escalas. Igualmente conocer al menos una o dos que podamos tener a la mano para poder evaluar en nuestros pacientes cuando estamos en manejo con sedación. ¿Cuál es el manejo? Realmente el manejo va a depender del tiempo de la infusión que estemos manejando. Cuando un paciente lleva menos de 5 días con infusión de benzodiazepinas opioides, lo que podemos empezar realizando es una reducción, que acá puede ser una reducción un poco más rápida, hasta el 50% de la dosis por día, y se puede pues hacer una reducción en 2 días, no de una. Y si aparece, a pesar de que la infusión ha sido por debajo de los 5 días, pero tenemos unas dosis acumulativas altas, el tratamiento acá va a ser con metadona. Y cuando tenemos pacientes que duran más de 5 días en la infusión, pues se debe realizar una reducción gradual, no más del 20% del total de la dosis por día, y para hacer o también podemos actuar mediante la profilaxis o el tratamiento también con metadona o con otros fármacos de acción más prolongada, como por ejemplo la clonidina o la dexmedetomidina. El bloqueo neuromuscular en los pacientes neonatos. Bueno, realmente este es un tema muy controversial todavía en neonatología. Realmente hay muy pocos estudios, muy poca evidencia que lo avalan. La evidencia que hay pues va en contra del bloqueo neuromuscular. Realmente pues la definición de bloqueo neuromuscular es que ocurre una inhibición farmacológica de la transmisión neuromuscular. Esto genera una parálisis del músculo esquelético, y acá súper importante, no se da ni sedación ni analgesia, es decir, nuestro paciente puede seguir sintiendo dolor, ansiedad, pero no puede demostrarlo, no puede llorar, no se puede mover, lo cual pues aumenta mucho más la angustia y la percepción de los bebés. ¿Qué es lo que se ha visto? Que aquellos pacientes que han sido tratados con bloqueantes neuromusculares tienen más riesgo de efectos adversos.
todavía hay mucha falta de orientación para evaluar cuál es el grado de bloqueo neuromuscular para nuestros pacientes, ya que al no expresar dolor, las escalas que tenemos ahorita validadas pues no van a ser útiles para ellos. En este contexto, y las guías pues específicas actualmente para neonatología no tenemos pues como una opción para poderla evaluar más que el uso de electroencefalograma procesado, que no es de tan fácil acceso en muchos casos, y que se requieren aún más estudios pues para optimizar la sedación y mejorar los resultados clínicos en pacientes que son sometidos a bloqueo neuromuscular. ¿Qué pasa? Pues que claramente hay algunas diferencias biológicas de los neonatos y los adultos que los hacen mucho más susceptibles a los efectos del bloqueo neuromuscular. Estos efectos hacen que los pacientes neonatos tengan menor necesidad de dosis para lograr un bloqueo neuromuscular más efectivo. Hay mayor riesgo de parálisis incluso tras una dosis única. Hay mucha mayor variabilidad interindividual entre los pacientes. La dosis que yo le aplico a uno no va a ser la misma, no va a ser el mismo efecto para otro neonato en condiciones muy similares, y tiene un mayor perfil pues de efectos adversos. Realmente no hay muchos estudios. En este estudio pues se buscó en general cuál era el efecto del bloqueo neuromuscular en los pacientes pediátricos. Este no es exclusivo de neonatología, y acá se evaluaron 3.829 pacientes. Que se hicieron pues que estaban en estado crítico. ¿Qué se pudo encontrar? En esta curva de Kaplan-Meier, en azulito o en verdecito, podemos encontrar aquellos pacientes que recibieron infusiones continuas de bloqueante neuromuscular con respecto a aquellos que no recibieron la infusión continua. Como podemos ver, la curva de supervivencia fue mucho menor en aquellos pacientes con bloqueo neuromuscular, con resultados estadísticamente significativos, y hacen una salvedad acá en el día 135, donde los 9 pacientes que quedaban con bloqueo neuromuscular, todos se murieron ese día. Entonces, realmente pues es una advertencia, algo a tener en cuenta. Realmente acá al realizar el modelo ajustado de estos resultados, pues sí fueron resultados estadísticamente significativos a favor de mortalidad con más bloqueo neuromuscular. Y en este estudio, que es en un estudio local, donde pues como hemos visto en la práctica, una de las indicaciones o uno de los contextos donde más se utiliza el bloqueo neuromuscular es en aquellos pacientes con gastroesquisis. En este estudio pues se evaluó y se hizo una caracterización de los pacientes o de los resultados de aquellos pacientes con gastroesquisis, y se encontró que el no uso de bloqueo neuromuscular realmente no aumentó de forma significativa la mortalidad. Entonces, los mensajes finales de esta charla, realmente los pacientes, tener en cuenta que nuestros pacientes en UCI están expuestos a unas altas cargas de dolor, que la exposición repetida al dolor genera un deterioro en el neurodesarrollo a largo plazo, que el control del dolor pues, va a ser un elemento fundamental en todo para nuestro manejo integral del paciente, que a mayor estabilidad hemodinámica, pues mejor pronóstico. Por tanto, pues nuestros pacientes van a requerir siempre una evaluación individualizada, siempre con enfoques dinámicos de las necesidades analgésicas, ya que estas cambian a lo largo de la evolución de nuestros pacientes. Lo primero es el control del dolor, idealmente mediante medidas no farmacológicas como el estándar de manejo en todo el momento de la evaluación. Se debe preferir la sedación ligera, restringir el uso de benzodiazepinas, también restringir el uso en lo posible del bloqueo neuromuscular, sobre todo en las infusiones. Integrar el uso diario de escalas validadas para el dolor y la sedación, vigilar la aparición de síntomas de abstinencia siempre, y en un mundo ideal, un protocolo de sedación y analgesia para cada unidad neonatal. Muchas gracias. Felicitaciones a Estefanía, una charla muy completa. Yo creo que nos abre el panorama. Primero, hacer énfasis en uno de los mensajes finales que dio, es que los neonatos en una época pensamos que no sentían dolor, ¿cierto? Eso ya está claramente rebatido, y que por ende nos tenemos que sensibilizar a tener escalas protocolizadas para uso diario en las unidades neonatales. Basados en ello, poder definir un poquito más objetivamente qué pacientes
requieren medidas para pues, quitar el dolor. Las medidas no farmacológicas siempre tienen que ser nuestro manejo de primera línea, tiene que ser un manejo escalonado del dolor. En el primer escalón siempre van a estar las medidas no farmacológicas y siempre debemos arrancar por allí en la medida de lo posible ante que vemos que los pacientes que ven la necesidad de tener o que tenemos que exponer a un evento doloroso, en general, la mayoría son punciones, etcétera, que son las más frecuentes y que se pueden controlar con medidas no farmacológicas. Cuando ya hablamos de los pacientes que van a un procedimiento mayor, un procedimiento quirúrgico, ¿cierto?, en el cual tal vez la analgesia juega ya un papel, la farmacología juega un papel más importante, un manejo farmacológico del dolor, pues la evidencia nos habla, ¿cierto?, que los opioides van a ser la primera línea de manejo. Todavía hay suficiente evidencia y no hay un medicamento que esté por encima, aún en los resultados clínicos, para hacer manejo analgésico del dolor, ¿cierto? Aparecen, digamos, en los últimos años en la literatura medicamentos como dexmedetomidina, que aparentemente tiene un perfil hemodinámico muy seguro, un perfil de no toxicidad, y como mostró Estefanía, pues algunos artículos que muestran un seguimiento a largo plazo, como sin efectos en el neurodesarrollo, como si lo pueden tener otros medicamentos. En relación a paracetamol, que puede ser algo un poquito discutido, ¿cierto?, que es el manejo, pues, número 1 en pediatría para el dolor, ¿cierto? Nosotros en neonatos todavía tenemos un poquito de precaución en relación a cuál puede ser el real efecto que va a tener a largo plazo. Los estudios, como mostró Estefanía, que hablan de ello, son estudios en animales, principalmente. No se ha podido, digamos, hacer una franca evidencia, excepto por algunos artículos que están relacionando autismo. El mensaje de fondo con ello yo creo que es que no tenemos tan claro todavía cuáles son los efectos de paracetamol, pero probablemente nos hace como una alerta. Voy a dar paso si hay preguntas en el auditorio, comentarios y también en la sesión virtual. Entonces, si de pronto alguien quiere agregar lo que hemos dicho acá. Y si el profe está conectado. Sí, Viviana. Deme un segundito, profe, que lo estamos acá reacomodando el audio para que lo podamos escuchar en el... Yo creo que antes acá. Sí. Ya les vamos a dar paso a las personas que están conectadas vía virtual. Estamos haciendo acá un ajuste técnico. Puedes conectar el audio aquí aquí en los 3 puntitos. No sale como de audio. Ajustes eso. Si el altavoz, el micrófono tiene el altavoz. ¿No tienes algo más abajito que diga altavoz? Allí. Pero no sé si sea como acá. No sé cómo. Ponle aquí altavoz a ver si te sale. Sí, ahí va acá. Aquí la salida, primero que no le sale. Eso es de entrada, este es de salida. ¿Este serás tú? Vamos a ver. Sí, vení, volvete al Meet. Aquí los altavoces, dale ahí. Vamos que no le sale. No le sale el televisor. Creo que toca ponerle mucho volumen, pues sale. Viviana, si quieres es cortico, si quieres lo puedes hacer allí, cortico el comentario y si quieres tú lo amplificas. ¿Sí? ¿Hablo? Pues no lo logramos, profe. Si quieres lo escuchamos y yo replico la información acá en voz alta porque no logramos. Sí, es cortico. Simplemente la presentación se enfocaba fundamentalmente pues por lo de la sedación en neonatos, en la UCI neonatal como tal. No queríamos profundizar demasiado con dolor.
En ese orden de ideas, el comentario está que sigue siendo de elección la morfina, como lo presentaste. A mí me deja la duda fentanil y sobre todo fentanil en goteos. Ella no mencionó goteos. Digamos, utilizó el término genérico de los diferentes sedantes o analgésicos para usar en neonatos, pero no utilizó las infusiones continuas. Infusiones continuas tienen efectos colaterales, sobre todo con relación a todo lo que es el funcionamiento y la mecánica pulmonar, sobre todo en pacientes que tienen y están con muchos días con este tipo de situación. Entonces, probablemente eso puede generar una desactación del bebecito y no tolerar muy bien las extubaciones, y fundamentalmente con fentanil, que además de eso genera el tórax del leñoso. Para mí sigue siendo de primera elección morfina. Y con relación al paracetamol, sí, de acuerdo a todo lo que es la preocupación que hay en el mundo con relación ahora al paracetamol, sobre todo cuando ella al final dice de lo del síndrome de abstinencia, menciona un artículo en pediatría y utilizan metadona, pero es un artículo de pediatría, no es de neonatos. En neonatos el medicamento de elección después de síndrome de abstinencia es morfina, entonces yo quisiera que eso después lo revisáramos para que ella le quede claro eso. Y lo último es con relación a los nuevos simpaticolíticos que se están usando ahora, la metomedina y probablemente la clonidina, pues solamente son estudios pediátricos, no lo podemos todavía considerar de usar en neonatología hasta que no conozcamos efectos colaterales. Es eso nomás, Diana, gracias. Listo, profe, muchísimas gracias. Acá lo podemos alcanzar a escuchar. Juli, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escucha bien? Si puedes hablar un poquito más fuerte, es perfecto. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, primero pues felicitar a Estefanía, me pareció una presentación muy acorde al nivel de residencia con artículos actualizados. Segundo, bueno, tengo varios puntos como para dejar en claro. Debemos recordar que a partir de la semana, ya en la semana 20, están las conexiones corticotalámicas del feto. Entonces, ya un bebé, o sea, un feto a la semana 20 ya siente dolor. Entonces, eso va muy debatido también toda la parte de toda la parte de abortos y de implicaciones legales que pueden tener pacientes desde la semana 20. Para hablar de ya la sedación como tal, bueno, primero de lo analgesia. La morfina, como dice el doctor y como dice Estefanía, es el medicamento todavía ideal para manejar la analgesia en recién nacidos a término y pretérmino, aunque la morfina es un medicamento hidrosoluble, por lo cual cuando el paciente tiene poca grasa, un medicamento que sí sirve mucho es más el fentanilo, que es más liposoluble. Debemos recordar también que la morfina se debe iniciar a dosis muy bajas. Nosotros no podemos iniciar morfina a dosis altas por el riesgo de adicción y por el riesgo de abstinencia. Las recomendaciones es que la morfina se inicie a dosis de 0.025 a 0.05, perdón. Esta recomendación es porque hay neonatos que ya con esta dosis pues nos sirve la analgesia. Si vamos a requerir fentanilo, pues ya la fentanilo es una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo. ¿Listo? La morfina también es un medicamento que no nos sirve solamente para el dolor, sino también nos sirve para la disnea. Entonces, es un medicamento que nos sirve de analgesia y nos sirve para los pacientes de final de vida. Hablando ya de la sedación, como dice el doctor, aún no hay artículos completamente validados para utilizar, por ejemplo, la desmetomedina en neonatos. Pero, por ejemplo, en México nosotros lo utilizábamos en neonatos con muy buenos resultados, pero a dosis muy bajas, a una dosis de 0.1 a 0.3 microgramos por kilo. La dosis en pediatría es de 0.2 a 0.7, pero en neonatos es mucho menos. Da una sedación consciente y aparte nos ayuda a ahorrar opioides, que es algo muy positivo en el manejo de la pseudoanalgesia. La clonidina todavía no tiene tantos estudios y el midazolam, que es como el medicamento que más se sigue utilizando a pesar de los estudios que también demuestran algunas alteraciones de pronto a largo plazo, pues se debe utilizar, pero
también a muy bajas dosis y teniendo en cuenta que si se utiliza en un tiempo más de 5 días, se tiene que hacer un desmonte programado como se hace en los opioides. Para, hablando ya de las escalas, tenemos que ser muy juiciosos. Estefanía dice algo clave, que es nosotros no debemos sabernos todas las escalas, pero sí debemos al menos tener en cuenta que hay escalas que son más validadas que otras y que todos tenemos que manejar como la misma escala para evitar líos legales. Yo siempre hablo de la parte legal porque en neonatos pues se puede ver mucho por malas interpretaciones de escalas. Entonces, yo le propongo mucho la escala de PIP, que inicialmente la escala de PIP se planteó para procedimientos postquirúrgicos, pero actualmente la escala de PIP ya sirve para todo tipo de procedimientos no farmacológicos y no farmacológicos, es muy fácil de utilizar y todos podemos manejar desde el paciente que no tiene dolor hasta que tiene dolor severo. Y hablando de la sedación, está la escala de Conforneo, que a pesar que tiene muchos puntos y que muchas veces es dispendiosa y que en la literatura evidencia que es la escala que menos se utiliza por la cantidad de puntos, pues es la escala más validada para mirar el grado de sedación que tiene el paciente. Para hablar del síndrome de abstinencia es muy importante recordar que depende de los días. Hay una tabla donde, por ejemplo, si en un neonato se utiliza fentanilo o morfina en menos de 3 días, no se debe hacer una disminución. Pero que si se utiliza del tercero al quinto día, se debe hacer una disminución del 50%. Que si se utiliza desde el quinto día hasta el séptimo día se tiene que hacer una disminución del 25%, que si se utiliza desde el séptimo día hasta el 14º día, se tiene que hacer una disminución del 20% al día, y que si se utiliza del 14 al 28, se tiene que hacer una disminución del 20%, pero cada 48 horas, y cuando supera los 28 días, se tiene que hacer una disminución del 10%, pero cada 48 horas. Esto es para evitar el síndrome de abstinencia, que en neonatos se mide con la escala de Finnegan. Son temas que parecen ladrilludos, pero que debemos manejar todos para evitar más adelante que el paciente tenga efectos colaterales por la mala administración. Y ya para terminar, con respecto al manejo del síndrome de abstinencia, como dice el doctor, el gol estándar en neonatos es el manejo de morfina. Se pueden hacer 3 cosas. La primera es que si el paciente hace una abstinencia leve, se puede devolver la dosis del medicamento. Ejemplo, estamos en una disminución del fenta o la morfina y el paciente nos comienza a hacer taquicardia o diaforesis. Lo que se puede hacer en primera instancia es devolver a la dosis anterior y esto pues nos deja más tranquilos. Si persiste la abstinencia, le podemos colocar morfina, si está por ejemplo con fenta, y ya como tercer eslabón pues está toda la parte de la metadona, que se da una dosis de 0.1 miligramos por kilo. Muchas gracias. Doctor Julián, por su apreciación. No sé si tengamos alguna otra pregunta, alguna otra intervención. Bueno, vamos entonces a cerrar la sesión de neonatología por el día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días para hablar de hiperamonemia. Muchísimas gracias.